Hola, somos alumnos de sexto de medicina de la Universidad Católica de Cuyo. Vamos a dar una charla informativa sobre lo que es el COVID-19. Esto es una actividad de extensión de la universidad que se va a poder encontrar en lo que es el canal de YouTube nuevo, Salud UCC Cuyo. Ahora empezamos con la presentación. Los coronavirus son una familia de virus que producen enfermedades tanto en animales como en humanos. En los seres humanos pueden provocar infecciones respiratorias desde un resfrío hasta enfermedades más graves, como un síndrome respiratorio agudo. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se transmite de persona a persona a través de las gotitas que son expulsadas por la nariz cuando una persona tose, estornuda o habla. Otra posibilidad es a través de superficies o objetos contaminados. Los síntomas van desde los más comunes, como son la tos, fiebre, cansancio, hasta congestión nasal, con secreciones, dolor de garganta, de cabeza, diarrea, fiebre y dificultad respiratoria. El periodo de incubación es aquel que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Según los datos disponibles, es de 1 a 14 días y en promedio 6 días. Por esta razón, es muy importante que si estuviste en un contacto estrecho confirmado, nos aislemos 14 días. También, Bien. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos formas. Una es la que conocemos, que es el hisopado, que es el para evaluar si está cursando con la infección o no. Tenemos lo que es la PCR y el test rápido o test de antígenos, como se conoce. El hisopado consiste en un hisopado nasofaríngeo, donde buscamos principalmente la presencia del virus. Luego el método indirecto, que consiste más que nada en el análisis de sangre y saber si el paciente ha generado defensas o anticuerpos frente a este virus, pero no nos indica si está cursando la enfermedad. Solo lo único que nos indica es si ha estado en contacto o no con el virus. Entonces, de acuerdo a eso, acá podemos ver que la detección de antígenos es una proteína del virus, el RT-PCR, bueno, son componentes del virus, y los anticuerpos son las defensas que uno generó frente a esa exposición. Y como finalizando, tenemos más que nada lo que se hace para saber si está cursando con la infección. Se recomienda hacer una PCR o un hisopado nasofaríngeo de antígenos, y ya para saber si ha generado defensas, el test de anticuerpos. Y eso sería lo principal. En cuanto a las medidas generales de prevención, tenemos que tener en cuenta que es muy importante el lavado de las manos frecuentemente, usar el tapaboca, si tenés síntomas como tos o estás resfriado, usar la mascarilla, procurar siempre mantener una distancia de 2 metros entre otras personas, es importante una buena ventilación del ambiente y evitar tocarse zonas como la cara. Otras cosas a tener en cuenta también es evitar todo contacto físico innecesario, evitar aglomeraciones, reunión social, y si presentas síntomas compatibles con COVID, como fiebre, tos, pérdida del gusto, quédate en casa o contacta con un centro de atención primaria. Ahora, entrando en una nueva parte de esta charla, vamos a hablar de las vacunas para el COVID. Bueno, es importante recordar el mecanismo general de las vacunas, que consiste en introducir un organismo similar al virus que no es capaz de producir la enfermedad, pero el organismo los reconoce y forma anticuerpos para atacarlo en caso de que el virus verdadero entre posteriormente.
Para lograr estas vacunas se han empleado distintos métodos, tanto simulando, creando virus similares al coronavirus que posteriormente es atacado, otros introduciendo su material genético. También podemos desactivar el virus con mecanismos químicos, es decir, es un virus, digamos, dormido, que no produce la enfermedad, o introducir pequeños fragmentos del virus que son lo suficientemente importantes para ser reconocidos, como siempre, sin producir enfermedad. Acá vemos los tipos de vacunas que usan estos distintos mecanismos. Entonces, lo importante de la vacunación es lograr que la persona que se vacune no tenga síntomas de enfermedad o muy pocos. Entonces, así se elimina el riesgo de muerte o de enfermedad grave debido a esta infección. Bien, actualmente en la Argentina nosotros tenemos disponibles 4 tipos de vacunas. Una es la Sputnik, que es de origen de Rusia, Covishield, que proviene de la India, Sinopharm, de China, y AstraZeneca, del Reino Unido. En todos los casos están aprobadas para ser usadas en mayores de 18 años. La administración de la vacuna es intramuscular, se coloca en el músculo deltoides, que es el músculo que nosotros tenemos en el hombro, y la plataforma que tiene cada una, van a ver que son muy similares. La única que difiere es la vacuna Sinopharm, que utiliza el virus de manera inactivada. Bien, continuamos. Lo que siempre nos preguntamos es quiénes son los grupos de riesgo y los que son prioritarios para recibir la vacuna. Lo vamos a dividir en dos grupos. Tenemos lo que es el riesgo por exposición y función estratégica, que acá vamos a tener a quienes, a el personal de salud primero y principal, con escalonamiento a quién, a Fuerzas Armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios. También el personal docente y no docente, tanto a niveles iniciales, primaria y secundaria, y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis. ¿Y quién es el otro grupo? Son aquellos que tienen riesgo de enfermedad grave. En primer lugar, en su momento fueron los adultos de 70 años y más, también personas mayores residentes en hogares de larga distancia. Después, con el tiempo, incluyeron a los adultos de 60 a 69 años. Ahora, hoy, 8 de junio, se incluyeron a las personas, a los adultos de entre 50 y 59 años, sin comorbilidades. Y ahora también tenemos a los adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo. Lo que siempre nos preguntamos también es que quiénes son los que integran este grupo. Son aquellos, por ejemplo, que presenten diabetes, insulino dependiente o no insulino dependiente, los que tengan obesidad, pero de grado 2, que significa que tengan un índice de masa corporal mayor a 35, o grado 3, que es un índice de masa corporal mayor a 40. También aquellos que presenten enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, enfermedades respiratorias crónicas, cirrosis, personas que viven con HIV independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral. O sea, solamente que tengan el virus ya pues son parte de este grupo. Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos, y también personas con discapacidad residentes de hogares y residencias y pequeños hogares. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios de la vacuna, a nivel general tenemos un síndrome pseudogripal que puede ocurrir de 24 a 48 horas después de colocada la vacuna. Este síndrome se caracteriza por presentar escalofríos, fiebre, dolores articulares y musculares, malestar general o cefalea. Pueden haber también síntomas gastrointestinales, que estos son menos frecuentes, como náuseas o disminución del apetito. En las vacunas como AstraZeneca, Sinopharm y Covishield es frecuente que hayan molestias locales, que es un dolor espontáneo, o a la palpación en el sitio donde se ha colocado la vacuna. En el caso de que aparezca fiebre o alguno de estos síntomas, se recomienda el uso de ibuprofeno o paracetamol.
Con respecto a la vacunación durante el embarazo y la lactancia, la información a la fecha es que no existe contraindicación para la vacunación en embarazo y lactancia. Durante el embarazo hay un mayor riesgo de complicaciones asociadas a COVID-19. Es por esto que pueden acceder a la vacunación las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia que además tengan un riesgo de exposición alto a la infección y que el mismo no pueda evitarse, por ejemplo, personal de salud, personal estratégico, docente y no docente, o que presenten enfermedades subyacentes que los incluyan dentro de los grupos de riesgo alto o complicaciones graves, como es diabetes, obesidad grado 2 o mayor, enfermedades crónicas, renales, respiratorias, cardíacas, HIV, tuberculosis, cáncer o trasplante de órganos sólidos. Con respecto a los efectos adversos de la vacunación, en embarazadas son los mismos que se han observado en el resto de la población, o sea, no difieren. Muchas gracias y para consultas sobre las vacunas contra COVID-19 pueden comunicarse a la línea 120, es gratuita y atiende las 24 horas.